Hoy vamos a meternos de lleno en un caso de salud pública que, la verdad, plantea una pregunta de las gordas. A ver, pongámonos en situación. Tenemos una herramienta, una que funciona de maravilla contra una enfermedad mortal, pero la estamos dejando de lado, está empezando a fallar por pura dejadez. Y de repente, ¡zas!, aparece una tecnología nueva, reluciente, carísima. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos a por lo nuevo o arreglamos lo que ya sabemos que funciona? Pues esa es exactamente la encrucijada a la que se enfrentó Chile con el cáncer de cuello de útero. Nos vamos a 2014. El Ministerio de Salud de Chile da un gran anuncio. La vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH, se incorpora al programa nacional. Suena genial, ¿verdad? Un paso adelante, modernidad, pero ojo, que no todo el mundo aplaudió. Algunas voces expertas, como la del autor del artículo que nos sirve de guía, levantaron la mano y dijeron, un momento, ¿seguro que estamos apuntando bien? Claro, para entender por qué había dudas, primero hay que viajar un poco al pasado. Hay que ver por qué Chile ya era, de hecho, un ejemplo a seguir en la lucha contra esta enfermedad. Y la clave de todo era una prueba que nos suena a todos. El Papanicolau. Claro, que no es una vacuna, ¿eh? Esto es lo que se llama prevención secundaria. O sea, no evita que te infectes con el VPH, pero es como un chivato increíblemente bueno. Detecta los cambios raros en las células mucho, mucho antes de que puedan convertirse en un cáncer. Permite actuar a tiempo. Es una herramienta potentísima. Y en Chile fue una auténtica revolución. Pusieron en marcha un programa nacional de cribado en el 87 y gracias a eso, entre 1990 y 2003, consiguieron reducir la mortalidad por este cáncer un 40%. Un 40% es que se dice pronto, pero es una cifra absolutamente espectacular. Y la relación era de libro, vamos. Cuanta más gente se hacía el Papanicolau, ¡pum!, más caían las muertes. No había duda, los datos no mienten. El programa estaba salvando vidas a expuertas. Y claro, este éxito no pasó precisamente desapercibido. A nivel internacional, todo el mundo miraba a Chile. Se convirtieron en el ejemplo a seguir, demostrando que no hace falta ser el país más rico del mundo para tener un impacto brutal en la salud pública si organizas bien un programa de cribado. Pero... Y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se tuerce. Porque ese mismo programa, esa joya de la corona, que había sido la base del éxito de Chile, empezó a hacer aguas. El objetivo, la meta soñada, era llegar a una cobertura del 80%. Ese es el número mágico. Pero es que en lugar de acercarse, Chile empezó a ir para atrás. Fijaos en el dato. En 2011, la cobertura se había desplomado al 59%. O sea, no solo estaban lejos del 80%, estaban peor que años antes. El motor de la prevención claramente estaba gripando. Y lo peor de todo es que este bajón no era igual para todas. El artículo lo deja muy claro. Donde más se notaba la caída era en la sanidad pública. ¿Y eso qué significa? Pues que las más perjudicadas eran las mujeres con menos recursos, justo las que más necesitaban ese programa. Toda esa equidad que se había conseguido con tanto esfuerzo se estaba yendo por el desagüe. Vale, así que este es el panorama. Un programa de cribado que fue un exitazo, pero que ahora está de capa caída. Y es justo en este momento cuando deciden meter la vacuna. La crítica a esta decisión se basa, fundamentalmente, en 5 argumentos clave. Vamos a verlos uno por uno, que son la chicha del análisis. El primero, ¿tiene sentido innovar cuando lo básico se te cae a trozos? El segundo, ¿era de verdad la máxima prioridad en ese momento? Tercero, ¿podía el sistema de salud con otro programa más? Cuarto, el dinero, claro, la relación coste-eficacia. Y quinto, las dudas sobre posibles efectos adversos. El primer punto es que es fundamental. La vacuna no sustituye al Papanicolau. ¿Por qué? Pues porque no cubre todos los tipos de virus peligrosos y, sobre todo, no sirve de nada para las mujeres que ya están infectadas. Así que olvidarse del cribado no es una opción, ni de lejos. Para el autor era de locos. Era como comprarse un coche nuevo y carísimo mientras dejas que los cimientos de tu casa se pudran. Punto número 2, la urgencia. Y es que, gracias precisamente al éxito del Papanicolau, en 2010 el cáncer de cuello de útero ya no era el coco, estaba en 6º lugar, morían más del doble de mujeres por cáncer de mama. Entonces, la pregunta caía por su propio peso, ¿de verdad era esta la batalla más urgente en la que había que meter una millonada? El tercer argumento mira al sistema en su conjunto, porque no es que solo fallara el cribado. Es que el programa de vacunación general ya mostraba grietas. Estaban bajando las coberturas de vacunas infantiles súper importantes. La pregunta era, ¿un sistema que ya va justito, que está bajo presión, de verdad puede asumir el lío logístico de una vacuna nueva y además con un calendario de dosis complejo? Y ahora hablemos de la pasta, porque aquí la cosa cambia radicalmente según el precio.
Si Chile hubiera comprado la vacuna a precio de mercado, los estudios decían que era injustificado, o sea, un mal negocio para la salud pública, demasiado caro para lo que se conseguía. Pero, al comprarla a través de un fondo de la Organización Panamericana de la Salud, el precio se desplomaba y de repente pasaba a ser muy coste efectiva. Ahí sí parecía que merecía la pena. Pero, cuidado, aquí viene el matiz del autor. Y es que dice que incluso ese cálculo optimista, el de muy coste efectiva, estaba construido sobre castillos en el aire. ¿Por qué? Porque usaban datos de mortalidad antiguos, más altos que los reales, porque asumían que se iba a vacunar a casi el 100% de la gente, algo utópico, y porque no contaban con posibles costes futuros, como dosis de refuerzo. Vamos, que la justificación económica era, como poco, bastante frágil. Y llegamos al quinto y último punto, los posibles efectos adversos. Aquí el autor pone sobre la mesa una preocupación. Menciona datos de otros países donde el número de efectos adversos graves que se notificaban era de hecho más alto que la tasa de mortalidad por el propio cáncer. Con esto no dice que la vacuna sea mala, sino que pedía un análisis mucho más serio y un sistema para registrar estos efectos que funcionara de verdad, porque sospechaba que no se estaban contando todos. Bueno, y después de todo este repaso, ¿con qué nos quedamos? Pues, en el fondo, con una pregunta enorme sobre prioridades, sobre dónde se debe poner el dinero y el esfuerzo en la sanidad pública. La foto final es esta. Por un lado tenemos el programa de toda la vida, el Papa Nicolau. Eficacia demostrada, una victoria histórica contra el cáncer, pero que se está dejando morir por falta de atención. Y por el otro lado, la novedad, la vacuna. Una promesa de futuro, sí, pero cuyo impacto real no veremos hasta dentro de décadas, y que además se está intentando meter en un sistema que ya tiene problemas. Es la historia de dos programas. La conclusión del autor, desde luego, no deja lugar a dudas. Y es importante entender esto. No es un no a la vacuna. Es un así, no. Es una cuestión de orden. Lo lógico, dice, es primero arreglar y reforzar lo que ya tienes, el programa de cribado que está salvando vidas ahora, y una vez que tienes esa base bien sólida, entonces, y solo entonces, construyes encima. Y al final, este caso de Chile nos deja con una pregunta que vale para cualquier país y para casi cualquier problema de salud pública. Con recursos que nunca son infinitos, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuánto invertimos en mantener y mejorar las herramientas que ya sabemos que funcionan? ¿Y cuánto en apostar por la innovación que viene? Una pregunta que, como acabamos de ver, no tiene una respuesta nada fácil.